Muy buenas noches, amigas y amigos. Hoy es 30 de mayo de 2023. Les saludo con gusto, deseando que se encuentren extraordinariamente bien. Y el día de hoy me gustaría comentar con ustedes un par de pinceladas sobre un tema de coyuntura y estructural que, bueno, hemos venido escuchando y asistiendo al debate público sobre las descalificaciones, ataques, injurias en contra de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Poder Judicial en su conjunto. Pues bien, llega un punto en la historia de las naciones en las que, de cara a la arbitrariedad, la mentira y la injuria, no es posible mantener una postura apática o desinteresada. No es posible seguir quedándonos callados. No es un secreto para ustedes que cotidianamente la Suprema Corte de Justicia de la Nación y el Poder Judicial de la Federación en su conjunto han sido objeto de ataques, calumnias, mentiras y descalificaciones por pseudoacadémicos, caricaturistas, políticos oportunistas y uno que otro abogado despistado que ya olvidó sus clases de Derecho Constitucional y que aparentemente dan clases de Derecho Constitucional. Precisamente el día de hoy tuvieron lugar algunos foros muy interesantes en la Cámara de Diputados sobre esta idea extraña y muy mala relativa a la transformación del Poder Judicial, cualquier cosa que eso signifique, con la intención política de cambiar el método de elección de las y los ministros de la Suprema Corte para abrirlo a la voluntad popular a través del voto. Una pésima idea, valga la enésima reiteración de esta pésima idea. Del lado de la razón, el análisis crítico y el sentido en común, encontramos los valientes argumentos de juristas como la doctora Mónica González Contró, nada más y nada menos que la directora del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM, quien nos advirtió sobre el riesgo de injerencias partidistas y de los poderes fácticos y económicos en el método de elección de las ministras y los ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Por su parte, el brillante doctor Diego Valadez fue muy enfático en sostener que los problemas de justicia que enfrenta el Estado mexicano no se resuelven eligiendo popularmente a los ministros, además de recordarnos que el Estado mexicano carece históricamente de una Secretaría de Justicia. Actualmente solamente existe una Secretaría de Gobernación que se encarga de ciertos ramos relativos a la legalidad, a institucionalidad y coordinación entre distintas órdenes de gobierno y, niveles de gobierno, ciertamente. En contraste, y como seguramente ya todos saben, existen otras voces que, muy alejadas de un consejo jurídico serio y pulcro, pretenden vender la idea de que las atribuciones y facultades de la Suprema Corte como Tribunal Constitucional equivalen a un golpe de Estado técnico. Nada más lejos de la realidad. Pues bien, debido a que los juristas tenemos el deber de ser rigurosos, pulcros y apelar a las razones antes que a rabietas y a descalificaciones, veamos qué es lo que debemos entender por golpe de Estado. Así, para Norberto Bobbio, el golpe de Estado se trata de un acto llevado a cabo por el soberano para reforzar su propio poder, en cuyas modalidades se lleva a cabo no solo a través de funcionarios del mismo Estado, sino también usando elementos que forman parte del propio aparato estatal, con o sin violencia y con manipulación o control de las masas. Por su parte, también el escritor italiano Curzio Malaparte, en su obra denominada Técnica del golpe de Estado, comentaba que, para coronar con éxito un golpe de Estado, el primer objetivo es controlar los centros de poder tecnológico, como la red de telecomunicaciones, y construir un discurso polarizante y de disconformidad. ¿Les suena a todos ustedes esta idea? Piensen ahora ustedes en el abanico de posibilidades que ofrecen hoy día las redes sociales o los paleros de ocasión que cotidianamente atacan al Poder Judicial a través de mentiras reiteradas. Para Hans Kelsen, en su obra intitulada Teoría General del Derecho y del Estado, y que fue traducida en castellano por el ilustre Eduardo García Maínez, el golpe de Estado instaura siempre un nuevo orden jurídico, pues la violación de la legalidad del orden anterior implica también el cambio de su norma fundamental y, por lo tanto, la invalidación de todas las leyes y disposiciones emanadas en virtud de la misma. Entonces, aquí habría que empezar a hilar muy fino para determinar o entender por qué una autoridad constituida buscaría desconocer y violentar a todo un orden jurídico del que forma parte en conjunto con otros poderes públicos. El famoso jurista turinés llegó a la conclusión de que un golpe de Estado implica la instauración de un nuevo poder de hecho que impondrá a su vez una nueva legalidad, en las que además del brazo militar pueden venir acompañadas movilizaciones políticas y sociales. Pues bien, a título particular y desambiguando algunos conceptos de carácter teórico, como evidentemente acabamos de comentar, para un servidor hay diferencias entre un golpe institucional y un golpe de Estado. El primero, el golpe institucional, para un servidor, y esto es una idea exclusivamente a título particular, desde el ámbito de la teoría del derecho, se trata de un acto político de violencia, por medio del cual se desconocen a las autoridades que componen a un Estado constitucional de derecho, y el golpe puede ser gradual o instantáneo, busca demeritar o atacar a otros poderes constituidos, sustituirlos de manera arbitraria y mermar a diversas autoridades del Estado, con la intención de concentrar el poder en una persona o en un grupo de personas, sea a través de la violencia, sea a través de la amenaza o sea a través del chantaje. Eso es técnicamente lo que estamos alcanzando a vislumbrar hoy día en el Estado mexicano. Precisados los conceptos, ¿qué herramientas encontramos en el ámbito del derecho internacional de los derechos humanos que puedan proteger a los poderes constitucionales de un Estado cuando enfrentan ataques de otros poderes, para desestabilizarlos o, valga la expresión, para golpearlos de manera institucional?
Pues bien, en el ámbito del sistema interamericano contamos con algunas referencias, por ejemplo, la Carta Democrática Interamericana, que sin considerarse per se un tratado internacional en términos de la Convención de Viena sobre el derecho de los tratados, es un instrumento muy importante y también puede arrojarnos un poco de luz sobre cómo realizar planteamientos interesantes. Por ejemplo, las previsiones que tenemos en los artículos 4 y 20 de la Carta Democrática Interamericana. Vamos a citar dos puntos y abrimos comillas. Artículo 4. La subordinación constitucional de todas las instituciones del Estado a la autoridad civil legalmente constituida y el respeto al Estado de Derecho de todas las entidades y sectores de la sociedad son igualmente fundamentales para la democracia. Artículo 20. En caso de que un Estado miembro se produzca una alteración del orden constitucional, ciertamente, que afecte gravemente su orden democrático, cualquier Estado miembro o el secretario general podrá solicitar la convocatoria inmediata del Consejo Permanente para realizar una apreciación colectiva de la situación y adoptar las decisiones que estime convenientes. Ahora bien, en el marco del Sistema Universal de Naciones Unidas, sabemos que existen mecanismos y procedimientos especiales para la salvaguarda no solamente de los derechos humanos, sino también para la salvaguarda de los garantes en el ámbito del derecho doméstico. Por ejemplo, ya es de muchos conocido las referencias que contamos del Relator Especial sobre la Independencia de los Magistrados y Abogados, cuando se trata de ataques a la independencia e imparcialidad de los jueces que componen el Sistema de Naciones Unidas. Así, podemos entender que es casi un hecho notorio que el relator de Naciones Unidas está al tanto del golpeteo cotidiano que sufren las y los jueces constitucionales del Estado mexicano. De hecho, en sus últimos informes ha precisado lo siguiente, dos puntos y abro comillas. El requisito de la independencia e imparcialidad de los jueces no es una prerrogativa ni un privilegio que se les reconozca en su propio beneficio, sino que se justifica por la necesidad de que puedan ejercer su función de guardianes del Estado de Derecho y de los derechos humanos y las libertades fundamentalmente de las personas. Como tal, la independencia del Poder Judicial debería ser reconocida por todos los ciudadanos como una garantía de verdad, de libertad, respeto de los derechos humanos y justicia imparcial libre de influencias externas. Evidentemente, la independencia del Poder Judicial es un corolario del principio democrático de la separación de poderes, ojito con esto, y evidentemente en virtud del cual todos los poderes, el ejecutivo, el legislativo y el mismo poder judicial, ¿no?, constituyen las tres ramas separadas e independientes del Estado. Según este principio, los diferentes órganos del Estado tienen responsabilidades exclusivas y específicas y ninguno de los poderes puede inferir o interferir en los ámbitos de competencia de los demás. Las normas internacionales disponen que todas las instituciones gubernamentales y de otra índole deben respetar y acatar la independencia de la judicatura y de adoptar todas las medidas apropiadas para que los jueces puedan resolver los asuntos que conozcan con imparcialidad y sin influencias, presiones o intromisiones indebidas. Así, para abonar al argumento, podemos considerar que ciertamente hoy en México se actualiza un ataque orquestado a las instituciones constitucionales como lo es el Poder Judicial de la Federación y la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Entonces, ante la desinformación, la mentira y la calumnia, es necesario que repliquemos con la verdad, con los datos y documentos históricos que den prueba fehaciente de que las funciones del Poder Judicial son y siempre han sido la salvaguarda del orden jurídico mexicano. Por ejemplo, la Constitución de 1824 ya contemplaba en el artículo 137 la atribución de la Suprema Corte para conocer las diferencias entre un Estado o la Federación. Podemos hacer un símil o podríamos hacer el paralelismo, la semilla de una preliminar figura de una controversia constitucional. Es cierto también que, por ejemplo, la Constitución de 1836, la Constitución de carácter centralista, estableció un supremo poder conservador, con atribuciones de control de los actos y leyes tanto del Poder Ejecutivo como del Poder Legislativo, pero tal atribución es materialmente jurisdiccional y corresponde a un órgano judicial formal y material. Por su parte, la Constitución de 1857 no solo acogió también las reformas constitucionales de 1847 relativas al juicio de amparo, sino que precisó el deber que corresponde a cada uno de los jueces constitucionales. En el artículo 101, los tribunales de la Federación resolverán toda controversia que se suscite por leyes o actos de cualquier autoridad que violen las garantías individuales. Y así, hasta llegar a nuestra Constitución vigente de 1917 y que actualmente contempla diversos mecanismos de control constitucional a cargo de los jueces constitucionales. Bien, lo siguiente que quiero precisar con ustedes es esto. Cuando la Suprema Corte y todos los jueces constitucionales conocen de los juicios de amparo, las controversias constitucionales o las acciones de inconstitucionalidad, no se colocan bajo la arena de la política partidista. Ese es un argumento muy simplista. El deber de los jueces y las juezas constitucionales es contrastar los actos, las reglas y las omisiones del poder, cualquiera que éste sea, para determinar si se vulneran o no los derechos constitucionales, y hecho lo cual, invalidar dichos actos, normas u omisiones para restaurar y reparar el orden jurídico y los derechos humanos de absolutamente todas las personas en el Estado.
En cambio, cuando el poder del Estado, sea el poder legislativo o el poder ejecutivo, mantienen una estrategia orquestada para golpear, denostar e insultar de manera cotidiana al poder que se encarga de hacer que prevalezca la Constitución, no nos encontramos aún en la lógica, no de un golpe de Estado, pero sí estamos en la antesala de un golpe a las instituciones constituidas del Estado mexicano, históricamente formadas y constituidas para el Estado mexicano. Esa y solo esa es la realidad del día de hoy. Solo es cuestión de echar un vistazo ciertamente a la historia comparada de nuestros hermanos hispanoamericanos para aprender de los errores y entender que allá donde se repitieron conductas lesivas a la Constitución, a la vulneración de la división de poderes, es posible replicarlas en otras latitudes. No nos quedamos tan perfectos como para pensar que aquellas cosas trágicas que sucedieron en otras latitudes, en otros países hermanos, no podrían pasar aquí. Ciertamente sí podrían pasar. En el año 2008, la organización Human Rights Watch elaboró un informe relativo al proceso de desintegración del Poder Judicial venezolano. Haciendo un checklist, evidentemente la primera estrategia del tirano de Miraflores fue desprestigiar al Poder Judicial, hasta que en el año 2004 vino un golpe institucional a través de una nueva ley orgánica del Tribunal Supremo de Justicia en Venezuela, la que cambió la composición del tribunal para ser controlada por el grupo chavista y evidentemente la destitución de cientos de jueces en el Estado venezolano. Muchos jueces evidentemente fueron destituidos, otros perseguidos, y como es del dominio público, y algunos de ustedes seguramente ya lo han constatado, algunos casos terminaron bajo el conocimiento del Sistema Interamericano de Derechos Humanos y específicamente ante la Honorable Corte Interamericana de Derechos Humanos. Pues bien, hoy en México vivimos tiempos complejos en donde la estrategia está muy clara, está ya muy marcada y nadie puede ser llamado al engaño. El poder político busca desprestigiar y atacar a la Suprema Corte de Justicia de la Nación y el Poder Judicial en su conjunto, tan solo por ejercer sus atribuciones constitucionales y legales, tan solo por hacer prevalecer la Constitución y proteger los derechos humanos de todas las personas. Estos actos, estas omisiones o estas normas no pueden quedar ajenos al escrutinio de un juez o una jueza constitucional, siempre que hayan planteado la instancia las personas. Llegados a este delicado momento de la historia de México, quiero refrendar nuevamente mi apoyo a la gestión de la ministra presidenta Norma Lucía Piña Hernández. Señora ministra, si está usted viendo esto o alguno de sus colaboradores, sepa de nueva cuenta y le reitero que usted no está sola. Nuestras convicciones jurídicas y éticas nos llaman a no guardar más silencio respecto de un ataque orquestado en contra del Poder Judicial Federal. A los colegas y compañeros de causa, los exhorto a seguir discutiendo y difundiendo la verdad y el conocimiento jurídico técnico y pulcro, ahí donde la mentira y la manipulación tratan de permear el debate público. México afortunadamente aún cuenta con instituciones sólidas que resistirán pese a los ataques del poder político. Sin más por el momento, estas han sido unas breves reflexiones conceptuales y académicas sobre el golpe a las instituciones en el Estado mexicano y que actualmente estamos en la antesala. Muchísimas gracias por ver y como siempre les decimos hoy y siempre, amigas y amigos, libertad para todos. Bye.